El primer momento en que supe que algo no encajaba fue cuando vi la ropa interior roja, cuidadosamente doblada, en el asiento trasero del coche. No era suya. Y tampoco era mía, por supuesto. Yo había cogido el coche porque el mío estaba en el taller. Era un lunes por la mañana, de esos tranquilos, con tráfico flojo en Madrid. Carla se había ido ese fin de semana a una escapada de chicas en Valencia. Yo no hice muchas preguntas. Después de 8 años de matrimonio, hay cosas que dejas de cuestionar hasta que te toca. La ropa interior no era solo roja. Era provocadora. Un tanga de encaje con una pequeña cinta negra en un lateral. Algo que, sinceramente, jamás había visto en nuestra casa. Mi primer impulso fue reírme. Absurdo, ¿no? Como si fuera una broma. Pero el coche olía a perfume caro. No al de Carla. Uno diferente, más dulce, más invasivo. Paré en seco en un semáforo en Goya y simplemente me quedé mirando por el retrovisor. Una parte de mí quería echar la prenda por la ventanilla. Fingir que no la había visto. Pero la otra ya estaba despierta. Tenía que saber más. Aparqué el coche en el garaje del edificio donde trabajo y me quedé dentro un rato, solo. No estaba enfadado. Todavía no. Era otra cosa. Una especie de vacío en el pecho. Como si una puerta se hubiese abierto sin avisar y yo no tuviera ni idea de que había al otro lado. Ese día no trabajé. Fingí estar enfermo, le mandé un mensaje a mi jefe y me fui directo a casa. Carla ya había salido. Tenía una reunión en su oficina, según me había dicho. Lo que hice entonces fue, quizá, lo más frío que he hecho en mi vida, me senté con una libreta y empecé a apuntar. Fin de semana en Valencia. Llamadas nocturnas más frecuentes. Ropa interior en el coche. Cambio de perfume. Sexo, escaso y sin alma desde hace 3 semanas. Nada de esto era prueba de nada, pero el cuerpo no miente. Y el mío ya lo sabía. Yo no soy el tipo de persona que entra en pánico. Soy metódico. Tranquilo. Pero en ese momento, una pregunta me atravesaba como una aguja: ¿quién estuvo con mi mujer en este coche? Y lo más jodido, ¿cómo pudo creer que no lo notaría? El día siguiente lo pasé como si estuviera en pausa. Fui a trabajar, hice como que atendía llamadas, respondía correos sin sentido y sonreía cuando tocaba, pero por dentro estaba completamente desconectado. La ropa interior seguía en la guantera del coche. No la quise tirar ni esconder, quería que siguiera ahí como una especie de evidencia muda. Esa noche, cuando Carla volvió del trabajo, todo parecía normal. Me dio un beso rápido, soltó el bolso en la entrada, fue directa a la cocina y se puso a calentar la cena que había dejado congelada. Todo en su comportamiento era igual al de cualquier otro día, pero yo ya no la miraba con los mismos ojos. Me senté en el sofá y fingí estar viendo las noticias, aunque el volumen estaba tan bajo que solo se oía el murmullo de fondo. Ella me preguntó cómo había estado el día y respondí con un normal, como siempre, sin apartar la vista de la pantalla. No me miró 2 veces. Después de cenar, Carla se metió en la ducha. Aproveché para revisar su bolso. No soy orgulloso, ni moralista. En ese momento ya no era su marido, era alguien que necesitaba respuestas. Dentro encontré lo típico: maquillaje, llaves, el cargador del móvil, unas pastillas para el dolor de cabeza, un sobre con una factura de hotel. Me senté en la cama y abrí el sobre. Era una factura del Hotel Marina Real de Valencia, 2 noches, una habitación doble con desayuno incluido. No decía cuántas personas se alojaron, pero tampoco hacía falta. En la casilla del firmante no estaba su nombre, sino uno que no conocía: Raúl Gómez. No decía su cargo, ni nada más. Solo eso, el nombre de un hombre que no era yo,
firmando la salida de una habitación donde mi mujer pasó el fin de semana. Volví a meter la factura donde estaba y dejé el bolso tal como lo encontré. Me lavé la cara con agua fría y salí al balcón a fumar un cigarro, aunque hacía 3 años que había dejado el tabaco. Ella salió de la ducha como si no pasara nada, se puso el pijama y me preguntó si íbamos a ver una serie o si prefería irme a la cama. Le dije que estaba cansado y que me dolía la cabeza. Fue la primera vez en mucho tiempo que vi cómo dudaba antes de responder. Me miró como si intentara leer algo en mi cara, pero no dijo nada. Se metió en la cama y apagó la luz. Dormí en el sofá. Al día siguiente, revisé la cuenta bancaria compartida. Carla nunca fue muy cuidadosa con las tarjetas, siempre dejaba rastros. Había una serie de cargos pequeños en tiendas de ropa y restaurantes durante su escapada. Nada escandaloso, pero uno me llamó la atención: restaurante La Cúpula, menú degustación X2. Más de 200 euros. Demasiado para una cena con las chicas del trabajo. Busqué el restaurante, vi las fotos, la carta. Parejas por todas partes. Todo diseñado para una cita. Me hervía la sangre. No por el dinero. Por la mentira. Esa tarde, mientras Carla seguía en la oficina, fui hasta el hotel que figuraba en la factura. Me planté en recepción y pregunté por el nombre de Raúl Gómez. El recepcionista me miró de reojo, pidió un segundo y se metió en la oficina. Al cabo de 1 minuto, salió con una mujer mayor, vestida con traje, que me preguntó amablemente quién era y por qué preguntaba por ese cliente. Le dije la verdad, que era el esposo de Carlo Merés, que ella había estado alojada allí ese fin de semana y que quería saber con quién. La mujer no cambió el gesto, solo me pidió una identificación. Se la di. Me pidió que esperara. Volvió con una carpeta. Me mostró la reserva, el nombre de Raúl Gómez como responsable de la misma y, con más cuidado del que había esperado, me dijo que por política no podían darme más información, pero que entendía mi situación y que fuera con cuidado. No necesitaba más. Ella no lo negó. Solo me advirtió. Volví a casa, me serví un whisky sin hielo y me senté en la cocina a mirar la pared. Pensé en lo absurdo de todo. En lo rápido que se puede desarmar una vida. Pensé en la última vez que Carla y yo habíamos hecho el amor, en cómo me había tocado con frialdad, casi como por compromiso, y como yo había ignorado esa señal, creyendo que era el estrés o el cansancio. Pensé en los años que llevábamos juntos, en los viajes, en nuestras cenas de aniversario, en la manera en que siempre me había defendido cuando alguien se metía conmigo o con mi trabajo. ¿En qué momento cambió todo? ¿Cuándo empezó a desear a otro? Y sobre todo, ¿por qué seguir conmigo si ya no me quería? Esa noche, ella volvió a casa más temprano. Me encontró en la cocina, con la luz encendida y el vaso vacío. Me preguntó si todo iba bien. Le dije que sí. Me preguntó si cenaba. Le dije que no. Me preguntó si pasaba algo. Le dije que no, que solo estaba cansado. Me miró de nuevo, esta vez con una tensión visible, como si supiera que estaba actuando, pero no pudiera hacer nada al respecto. Me dio un beso en la cabeza, uno rápido, y se fue al dormitorio. Esa fue la última vez que intentó besarme sin culpa. Desde ese momento, la distancia fue real. Ya no había suposiciones ni dudas. Solo faltaba que ella dijera las palabras en voz alta. Y pronto lo haría. El sábado por la mañana me levanté antes que ella. Preparé café como siempre, pero no le serví. No había odio en ese gesto, solo una decisión. No quería seguir fingiendo que nada pasaba. Ella se despertó con cara de haber dormido poco, se sentó en la mesa del comedor en pijama, y me preguntó si tenía planes para el día. Le dije que sí, que pensaba quedarme en casa. Me miró con algo de tensión, tal vez esperando que dijera más,
pero no lo hice. Terminó su taza, se duchó y volvió vestida con ropa informal, jeans y una camiseta gris. Pensé que se iría, como siempre, a dar una vuelta con alguna amiga o a hacer compras que nunca eran para nosotros. Pero no se movió del salón. Se sentó en el sofá, me miró un rato mientras yo fingía leer y al final soltó lo que ya sabía que iba a decir: Luis, estás raro últimamente, ¿pasa algo? No levanté la vista del libro. Respondí sin levantar la voz: sí, claro que pasa algo. Estoy esperando que me cuentes con quién estuviste el fin de semana pasado en Valencia. El silencio que siguió fue más largo de lo que imaginé. No hubo negación inmediata, ni risa, ni gesto de sorpresa. Solo una pausa. Luego dejó escapar un ¿de qué hablas?, que sonó más a defensa automática que a pregunta real. Cerré el libro y lo dejé sobre la mesa. Me levanté despacio, fui a por la factura del hotel que había guardado en mi chaqueta y se la lancé al sofá. Ella la miró, la sostuvo unos segundos, y luego, sin levantar la cabeza, dijo: no es lo que crees. Fue entonces cuando supe que no había vuelta atrás. No es lo que creo, ¿verdad? ¿Qué crees que pienso? ¿Que reservaste una habitación doble con desayuno para ti sola? ¿Que pagaste cenas de pareja para practicar cómo sería si tuvieras un novio imaginario? ¿O que el nombre de Raúl Gómez en la salida es un error del sistema? Anda, ilumíname. Ella seguía sentada, con la factura en la mano, sin saber dónde mirar. Luis, déjame explicarlo, por favor. Me reí, no de forma exagerada, solo una risa seca, porque ni siquiera eso me sorprendía ya. Explica, venga, estoy todo oídos. Entonces se puso de pie, como si necesitara tener autoridad para lo que iba a decir, y empezó con una frase absurda: no fue planeado. Le pedí que dejara de hablar como si esto fuera una película. Solo dime cuánto tiempo llevas acostándote con ese imbécil. Luis, no fue algo que yo buscara. Fue una vez. Solo una vez, y fue un error. Estaba confundida, me sentía sola, tú estabas distante, siempre metido en tu trabajo, y yo, le interrumpí ahí mismo. ¿En serio vas a usar ese discurso barato? ¿De verdad crees que tu soledad se cura follando con otro en un hotel de 4 estrellas mientras yo me parto la espalda aquí pensando que estás con amigas? Ella se cruzó de brazos. Estaba temblando, pero no lloraba. Sabía que no tenía derecho. No es solo eso, Luis. Llevamos mucho tiempo mal, tú lo sabes. Apenas hablamos, no hacemos nada juntos. Todo es rutina. Me sentía invisible. Me acerqué a ella, no con violencia, pero sí con rabia contenida. ¿Y tu solución fue abrirte de piernas para un tipo al que ni siquiera tienes el valor de nombrar delante de mí? Se echó hacia atrás, respiró hondo, y por fin lo dijo: se llama Raúl. Trabaja conmigo. Hace meses que hablamos, pero solo pasó algo el fin de semana. ¿Y tú crees que eso me consuela, que solo fue una vez? ¿Tú sabes lo que hiciste? ¿Tú sabes lo que destruiste? Porque no solo rompiste un matrimonio, Carla. Me rompiste a mí. Me hiciste sentir como un imbécil. Ella bajó la mirada. Ya no tenía defensa. No quería que pasara, Luis. No fui buscando nada. Fue un momento, y me arrepiento. No voy a justificarlo más. Lo hice. Me equivoqué. Pero quiero arreglarlo. Me senté de nuevo, sintiendo que todo el cuerpo me pesaba el doble. Arreglarlo, ¿y cómo propones hacer eso? Borramos el fin de semana, hacemos como que no pasó nada, o me vas a traer un vale de descuento para terapia de pareja. Ella no respondió. No tenía con qué. Caminó lentamente hacia el dormitorio y cerró la puerta. Yo me quedé solo en el salón, mirando la factura sobre la mesa. Nunca pensé que un papel tan pequeño pudiera pesar tanto. Lo que más me jodía no era el sexo,
ni siquiera la mentira. Era el hecho de que lo había hecho con tanta facilidad, como si nuestra historia no tuviera valor, como si todo fuera desechable. Había elegido traicionarme, y ni siquiera tuvo el coraje de enfrentarlo hasta que la arrinconé. Durante horas no escuché ni un solo ruido desde el dormitorio. Supongo que estaba llorando. Pero ya no me importaba. Ya no sentía compasión. Solo rabia y una especie de vacío que no sabía cómo llenar. Y en ese momento, mientras miraba fijamente esa factura, supe que esto no se terminaba ahí. Ella no iba a irse de rositas. Iba a pagar por lo que había hecho. Iba a entender lo que es perder algo de verdad. Durante los días siguientes fingí que no iba a pasar nada. No le hablé del tema, no mencioné a Raúl ni el hotel, ni siquiera volví a mirarla como antes. Me limité a cumplir con la rutina, pero sin alma. Me levantaba, me duchaba, salía a trabajar, volvía, cenaba en silencio, y dormía en el sofá sin quejarme. Ella intentaba conversar a ratos, pero ya no me interesaba escucharla. Había hecho su jugada, ahora me tocaba a mí. Si quería que esto acabara bien, se equivocó de persona. Lo que más me molestaba no era que me hubiera traicionado, sino que creyera que podía salirse con la suya con una disculpa. Así que decidí no perdonar. Pero tampoco le iba a dar el gusto de que me viera como un derrotado. Le iba a dar lo que realmente se merecía, consecuencias. El lunes tomé la mañana libre. Fui directamente a su trabajo. No para montar un escándalo, no soy idiota. Fui a ver a alguien que conocía bien, la jefa de recursos humanos, Ana, que había sido mi compañera en la universidad y sabía quién era yo. Me recibió con una sonrisa forzada, algo incómoda al verme sin previo aviso, pero no dijo nada. Le pedí 5 minutos a solas y me los concedió. Le mostré la factura del hotel, le dije el nombre de Raúl y le conté lo que había pasado sin adornos. No quería que inventara excusas ni que interviniera, solo le pedí un favor muy simple, que investigara si Raúl y Carla habían tenido otras escapadas en horario laboral, si habían cobrado dietas durante ese fin de semana, y si había cualquier tipo de irregularidad. No le pedí que despidiera a nadie. Solo que mirara bien. Ana no prometió nada, pero dijo que lo haría. Nos conocíamos desde hace 20 años. No tenía motivos para cubrir a nadie. Esa misma tarde, abrí una nueva cuenta bancaria solo a mi nombre y empecé a transferir lentamente todos los ahorros que teníamos en la cuenta conjunta. No era ilegal, ambos teníamos acceso y firma. Pero ella no se enteró. También hablé con un abogado, no uno cualquiera, sino uno que conocía bien el terreno de los divorcios con causas justificadas. Me recomendó recopilar todo y no hacer ningún movimiento brusco hasta tener todo bajo control. Le envié por correo la factura del hotel, fotos del tanga que aún conservaba en la guantera, copias de los movimientos bancarios del fin de semana de su escapada y la lista de gastos compartidos. Me dijo que tenía margen suficiente para plantear una separación sin compensación económica, algo raro en estos casos, pero posible gracias a la prueba de infidelidad. Cuando Carla me preguntó si todo estaba bien, le dije que sí. Cuando intentó hablar del tema de Valencia otra vez, le dije que ya estaba todo hablado. Cuando insinuó que deberíamos buscar ayuda, le respondí que no necesitaba ayuda para entender lo que ya había visto. A cada gesto amable, respondía con indiferencia. A cada frase suya, con monosílabos. No quería pelear. Quería que viviera en la incomodidad de su culpa. Que sintiera el desprecio cada día. Que no supiera si yo iba a dejarla o no, cuándo, ni cómo. Y mientras tanto, preparaba el golpe final. Una semana después, recibí un correo de Ana. Confirmaba que Raúl y Carla habían facturado dietas ese fin de semana. Tenían declarado un evento corporativo inexistente. La empresa no solo les pagó el hotel, sino también los desplazamientos y parte de las cenas.
Ana me dijo que ya había informado a dirección y que probablemente ambos serían llamados a declarar en breve. No supe si se lo contó primero a Carla. No me importó. El viernes por la mañana Carla salió corriendo al trabajo después de una llamada. Cuando volvió, tenía la cara blanca. No dijo nada, pero ya sabía que estaba todo jodido. Esa noche no cenó. Se encerró en el dormitorio. Yo puse música en el salón, pedí comida a domicilio y cené tranquilo. No me dirigí a ella ni una sola vez. Al día siguiente, preparé mis cosas y me fui a casa de mi hermano por el fin de semana, sin avisarle. Le dejé una nota en la mesa de la cocina: nos vemos el lunes. Si no estás, mejor. No respondí sus mensajes, no contesté sus llamadas. La dejé masticando su ansiedad durante 2 días. Cuando volví el lunes por la mañana, se había ido a trabajar temprano. En la mesa había una nota escrita con su letra, torpe y breve: no sé cómo arreglar esto. Perdón. No me hizo sentir nada. La indiferencia ya era completa. Esa misma tarde, pedí cita con el notario para bloquear la venta del piso hasta resolver la situación legal. Mi abogado ya tenía el borrador del divorcio. Le mandé un mensaje corto: tenemos que hablar esta semana. He iniciado el proceso. No me respondió en todo el día. Esa noche dormí profundamente. Por primera vez en semanas. El miércoles a las 7 de la tarde Carla llegó a casa más temprano de lo habitual. Llevaba la misma cara cansada de los últimos días, aunque ahora se notaba algo más resignada. Se quitó los zapatos en silencio, dejó el bolso en la silla de siempre y se quedó parada en el pasillo, esperando que yo dijera algo. Yo estaba en el salón, sentado en el sofá con el portátil abierto, pero sin hacer nada importante. Había dejado todo listo para esa conversación. Lo tenía decidido. Le indiqué con la cabeza que se sentara, y lo hizo sin protestar, frente a mí, sin la actitud defensiva de la otra vez, sin excusas. Por primera vez desde que todo esto empezó, parecía dispuesta a asumir las consecuencias. Le dije directamente que ya había iniciado el divorcio. No le pedí su opinión ni su reacción. Solo se lo informé como un hecho. No dijo nada al principio. Bajó la mirada y respiró hondo. Me preguntó si aún había posibilidad de arreglar las cosas. Le contesté que no, que esa posibilidad murió en cuanto subió a esa habitación con otro. Me preguntó si había alguien más, si había conocido a otra persona, como si eso pudiera justificar mi frialdad. Le dije que no necesitaba a nadie para dejar de querer a quien me había fallado. Se quedó callada. Luego me pidió que no hiciéramos esto de manera hostil, que pensáramos en lo que habíamos construido, en lo que habíamos compartido. Le respondí que eso ya lo había pensado yo durante noches enteras, y que no estaba buscando venganza ni castigo, solo distancia. Que no era odio lo que sentía, sino algo peor: indiferencia. Le costó tragar saliva después de eso. Me preguntó si iba a contarle a su familia. Le dije que no era asunto mío limpiar su imagen. Que si quería seguir fingiendo con los demás, podía hacerlo, pero que yo no iba a participar en ninguna mentira más. Me preguntó por el piso, por el dinero, por el coche. Le dije que el abogado ya tenía los detalles, que le llegaría el documento esa semana. Me ofrecía cederle el coche y parte de los ahorros, no por generosidad, sino porque no quería tener ningún vínculo económico con ella. No me interesaba su ruina ni su bienestar. Solo quería que desapareciera de mi vida de forma limpia. Le pareció justo. Lo aceptó sin discutir. Hubo un momento de silencio largo, incómodo, en el que ambos sabíamos que no quedaba mucho más por decir. Me preguntó si alguna vez iba a perdonarla. Le dije que eso no importaba. Que el perdón no cambia lo que se rompe. Que podía dormir tranquila si eso la ayudaba, pero que de mi parte no había nada más que lo que ya había visto.
Entonces me preguntó si me arrepentía de haber estado con ella todos estos años. Esa fue la única vez que dudé antes de contestar. Le dije que no. Que no me arrepentía porque hubo una etapa en la que fue real. Que la mujer que conocí al principio no era la que tenía delante ahora, pero que no iba a negar que alguna vez la amé. Eso pareció dolerle más que todos los reproches anteriores. Me preguntó si podía quedarse en casa unos días más mientras buscaba un sitio. Le dije que sí, pero que dormiríamos en habitaciones separadas y que no habría más conversaciones como esa. Que ya estaba todo hablado. Me agradeció en voz baja. Luego preguntó si podía darme un abrazo. Le dije que no. No por rencor, sino porque no me nacía. No tenía nada que ofrecerle. Se levantó, recogió su bolso, se encerró en el dormitorio y no salió hasta el día siguiente. Esa fue la última conversación importante que tuvimos. Después de eso, todo fue mecánico. Ella salía temprano, volvía tarde, evitaba coincidir conmigo. Yo hacía lo mismo. No hubo escenas, ni gritos, ni más explicaciones. Lo nuestro se redujo a silencio y trámite. En cierto modo, fue más triste así, porque ya no quedaba ni energía para discutir. La relación se había vaciado por completo, y lo que quedó fue solo el residuo de una vida que ya no existía. En una semana, Carla se fue. No hizo una gran despedida, no dejó notas, ni lágrimas. Solo un mensaje por WhatsApp que decía, he dejado las llaves en el buzón. Cuídate. Lo leí y lo borré al instante. Esa noche, volví a dormir en la cama. No porque me sintiera libre o mejor, sino porque ya no tenía sentido seguir en el sofá. No fue una victoria, no fue alivio. Solo era el final lógico de algo que ya no tenía arreglo. Me acosté, cerré los ojos y, por primera vez en semanas, no pensé en ella. Pensé en mí. En lo que haría a partir de ahora. En cómo iba a reconstruir mi vida sin tener que fingir que todo estaba bien. No sabía por dónde empezar, pero por lo menos ya no tenía que cargar con lo que no me correspondía. Al día siguiente, llamé a mi abogado y le dije que firmara todo sin más dilación. Luego apagué el móvil y salí a caminar por la ciudad. No necesitaba hablar con nadie. Solo necesitaba caminar sin tener que volver a una casa donde me esperaban mentiras. El proceso de divorcio fue rápido. Menos de un mes después de nuestra última conversación, el juez firmó los papeles y quedamos oficialmente desvinculados. El abogado cumplió con todo lo acordado, ella se quedó con el coche y una parte del dinero, y yo con el piso y el resto de los ahorros. No hubo disputa. No hubo apelaciones ni estrategias absurdas. Carla aceptó todo como quien ya sabe que no tiene ningún argumento con el que luchar. Me envió un mensaje breve cuando firmó los documentos, gracias por no complicarlo más. No respondí. No había nada que agregar. La única complicación era lo que ella había provocado sola, y yo ya había cargado suficiente con lo que no era mío. Los días posteriores fueron extraños. No tristes, ni liberadores, solo vacíos. Tenía la casa entera para mí, pero no sabía qué hacer con tanto silencio. Durante las primeras semanas me despertaba temprano aunque no tuviera nada pendiente, como si mi cuerpo aún esperara escuchar ruidos del baño o pasos en la cocina. A veces abría la nevera y encontraba aún restos de lo que ella solía comprar. Tiré todo sin pensarlo. Eliminé su contacto del móvil, borré sus fotos, quité sus cuentas vinculadas del ordenador, cancelé sus suscripciones a servicios conjuntos. No por despecho, sino por higiene. Quería que mi casa volviera a ser solo mía. Que cada rincón dejara de recordarme a alguien que decidió irse sin siquiera advertirlo. Volví a salir con amigos que había dejado de ver por rutina. La mayoría no sabía nada hasta que yo mismo les conté. Algunos se sorprendieron, otros no tanto.
Uno de ellos, Sergio, me dijo que siempre había notado en Carla una forma extraña de desconectar, de fingir interés cuando hablábamos, pero que nunca quiso decir nada por respeto. No me molestó. Entendí que a veces los demás ven lo que uno no quiere ver. Salimos a tomar algo, reímos, hablamos de cosas sin importancia, y poco a poco empecé a sentirme parte de algo otra vez. No era una recuperación emocional inmediata, ni un intento de empezar de cero, era simplemente respirar sin tener que fingir que todo estaba bien. Un fin de semana me llamó mi madre para preguntarme si Carla y yo íbamos a pasar por su casa. Le conté lo que había pasado. No adorné nada, no exageré, pero tampoco oculté detalles. Mi madre, que siempre fue diplomática, se quedó en silencio unos segundos y luego me dijo, mejor solo que con quien no te respeta. Y cambió de tema. Agradecí esa reacción. No me ofreció compasión, ni me dio un discurso, solo una frase directa y realista. Fue más útil que cualquier terapia. Pasó un mes y medio. Volví al gimnasio, retomé viejos hábitos, arreglé cosas en casa que había dejado pendientes por años. Saqué una caja del trastero donde tenía papeles, recuerdos, cosas acumuladas del matrimonio. Tiré la mayoría. Guardé unas pocas fotos, no por nostalgia, sino porque formaban parte de una etapa que, aunque terminada, fue mía también. No tenía intención de negar que esa vida existió. Solo ya no quería vivir en ella. Un día, mientras esperaba en la cola de la panadería, la vi. Carla, a unos metros, saliendo de una tienda con una bolsa en la mano. Iba sola. No me vio. No hice nada porque me viera. No sentí rabia, ni tristeza, ni ganas de enfrentarla. Solo la observé unos segundos, como se observa algo que ya no duele. Y entendí que todo el esfuerzo, todo el silencio, toda la contención que había mantenido no había sido para castigarla a ella, sino para liberar algo en mí. No volví a pensar en ella desde ese día. Hace una semana, cambié los muebles del salón. Pinté las paredes, compré una estantería nueva, tiré la alfombra. Todo lo que recordaba a ella o a esa vida compartida desapareció. Algunos amigos me preguntan si estoy saliendo con alguien. Les digo que no, y no es mentira. Tampoco tengo prisa. Lo que necesito ahora es estabilidad, rutina, paz. No llenar un vacío, sino acostumbrarme a que ese vacío ya no existe. Que solo era la consecuencia de vivir con alguien que hacía tiempo que se había ido emocionalmente, aunque su cuerpo seguía ahí. Si algo aprendí de todo esto es que la fidelidad no se pide, se demuestra. Y cuando falta, no se negocia. No soy una víctima, no soy un mártir, tampoco un héroe. Soy un tipo que confió, que fue traicionado y que eligió no quedarse a esperar explicaciones inútiles. No creo en el perdón romántico, en la idea de reconstruir lo que ya se rompió. Creo en aceptar, actuar y seguir. No pienso contar esta historia más veces. Esta es la única vez que la digo completa. Para mí, para dejarla atrás, para cerrar la puerta sin necesidad de dar un portazo. Porque la verdadera venganza no fue hacerla sufrir, ni exponerla, ni humillarla. Fue seguir adelante sin pedirle nada. Ni perdón, ni comprensión, ni despedidas largas. Ella tuvo su oportunidad de elegir, y eligió. Yo también. Y elegí no ser el hombre que se queda a recoger los pedazos. Elegí ser el que no se rompe.